En el silencio y en soledad venimos a pasar tiempo con Dios que nos espera. Venimos a amarle y a dejarnos amar por Él. 5, 4, 3, 2. Hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no grababa ningún podcast, estuve un poco desaparecida, pero ya volví. Y esta vez tenemos 3 invitadas excelentes, donde vamos a hablar del tema de la oración, pero vamos a dejar que fluya y a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo. Bueno, vayan y agarren su cafecito, váyanse a su spot favorito, quédense tranquilos, respiren profundo y bueno, vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo para que todos juntos lo invoquemos y abramos nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gente, vamos a empezar ahora sí. Cierren los ojos, abran sus manos en posición de recibir. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones, para gozar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Háblanos, Padre, háblanos a través de este episodio y a través de estos humildes instrumentos tuyos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy es la oración. La verdad, este episodio es un poco espontáneo porque no estamos preparadas ninguna de nosotras, pero vamos a decir lo que nos salga del corazón, claro, y lo que nos diga el Espíritu Santo, sobre todo, para que, para que este episodio sea de mucho provecho y podamos, sí, podamos ser unos instrumentos humildes que pongan un pequeño grano de arena que pues sí, que nos ayude a acercarnos un poco más a Dios. Y bueno, ahora se van a presentar un poco nuestras invitadas y a decir lo que les venga en el corazón. Hola a todos, gracias Nat por invitarme a grabar este episodio contigo. Yo soy Daniela Ramos, estoy muy contenta y muy emocionada de grabar en esta noche a las 12 de la noche con mis amigas y pues sí, platicar un poquito de lo que es la oración en, para mí, en mi vida y para nosotras. Yo la oración la puedo explicar un poco como ese diálogo y ese encuentro que tengo con Dios y un diálogo que busco tener en diferentes momentos del día y de mi vida de diferentes formas, pero al mismo tiempo es de las mejores actividades y yo creo que de mis actividades favoritas que a todo el mundo le puedo desear y recomendar. Entonces, quédense en este episodio que va a estar muy, muy, muy especial. Hola, yo soy Mai Cano, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias Nati por invitarnos y bienvenida aquí a las tierras tapatías. Yo la oración la puedo describir como la conversación con el amor de los amores, con tu mejor amigo y qué mejor que poder conversar con alguien que está dispuesto a escucharte 24/7 y que está esperando escucharte 24/7. Muchas gracias, Nat, por también tomarme en cuenta en este episodio de tu gran podcast. Mi nombre es Andrea Dajus y bueno, yo la oración
llegué a descubrir a través de mi encuentro y ese ratito de intimidad con Jesús, con Dios Padre, al mismo tiempo a través del amor tan inmenso del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, sigo, sigo yo de decir que es para mí la oración. Para mí la oración es un diálogo con Dios, de hablarle como si fuera tu mejor amigo, es contemplarlo y decir, yo te veo y tú me ves, sabernos los dos y saber que los dos nos queremos, que los dos estamos juntos el uno al otro y que digo, muchas veces no vas a escuchar como tal algo que te diga, pero tienes que saber que Jesús te está escuchando, que Jesús está contigo, que Jesús te ve, te quiere y tú lo ves a Él, ¿no? Entonces, la oración es eso, a fin de cuentas, la oración es estar con el amado, es estar con el amigo, es pasar tiempo de calidad con él, es verlo a él y que él te vea, ¿no? No sé qué opinen. Yo pienso que es algo hermoso el pensar, ¿no? Que tú puedes ver a Dios y que Él te puede ver a ti, como ese momento de encuentro, sobre todo porque muy seguido creemos, ¿no? Que Dios no nos habla o que es difícil sentir cerca a alguien que no vemos o que no es tan fácil escucharlo como a otra persona. Entonces, pues sí, me emociona mucho que aprendamos juntas y que en este espacio compartamos cómo cada una vive la oración y sí, cómo el Espíritu Santo nos ha enseñado a orar a cada quien. Yo siento que, justo como lo comentaba Nati, ¿no? Es cuando en ese momento en el que estás en oración y Dios te ve a lo más profundo de tu alma, de tu corazón, donde muchas veces cuando vamos en oración, no sé si les pasa de que a veces sientes que no puedes contarle o te da pena decir algo o llegamos con una especie de lista con Dios a hablar y no nos permitimos que vea, o sea, Él lo ve pues, pero no permitimos nosotros ver más allá y desnudar, por así decirlo, nuestra alma y ser vistos por Él, contemplar tanto su corazón y que Él nos contemple a nosotros. Creo que es lo de las partes más importantes en el diálogo con Él, ya que aunque nosotros no lo hagamos, Él siempre lo hace y Él te conoce a la perfección como la palma de su mano y permitir que Él te vea de esa manera, creo que es la manera más pura de llegar a la oración. Ahora que dices esto, May, a mí se me vino a la mente mucho que el otro día me preguntaban, sí, unos tíos míos, bueno, papás de una muy amiga mía, que cómo era vivir en un convento, ¿no? Y todo eso. Y bueno, yo tuve una experiencia vocacional en un convento y decían, es que cómo es la oración ahí, o sea, cómo están, ¿no? Y yo les decía, bueno, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz son muy contemplativos, ¿no? Y yo decía, sí, sí son contemplativos, pero como que a veces cuesta mucho trabajo llegar como a cierto nivel de contemplación y todo eso. Y me decía mi tío, es que yo veo la contemplación de la siguiente manera. Cuando tú tienes un hijo, tú amas a tu hijo, estás enamorado de tu hijo, lo quieres muchísimo, y hay veces que tú contemplas a tu hijo al dormir, tú lo ves y sientes esa conexión tan fuerte con tu hijo que lo amas y lo estás contemplando y tú lo ves y sabes que él te quiere y sientes ese amor y no necesitas que tu hijo te hable porque simplemente lo ves y ya lo amas, ¿no? Se te hace bello contemplarlo. Y dije, es que sí, lo mismo es con Jesús, ¿no? Que tú lo contemplas y lo ves y lo amas, lo quieres mucho y no necesitas a veces que Él te hable o tú hablarle, sino que simplemente yo lo miro y Él me mira y ya está. Y sientes esa conexión de amor que no es solo con lenguaje, sino que es algo más allá del lenguaje, algo que trasciende, ¿no? Y pero digo,
Yo todavía no llego así que digan mucho a ese nivel, pero estoy tratando de llegar y estoy tratando de aprender, pero se me hizo algo hermoso, hermoso, la verdad. Mira, Nat, de lo que estás hablando, en lo particular, a mí me gusta mucho ir a contemplar a Jesús Eucaristía y tengo, o sea, me ha ayudado mucho en mi vida hacer una rutina y visitarlo. Entonces, al principio, yo recuerdo, hace 2 años y medio aproximadamente, fui a una conferencia de de Clarita, que decía, cuando yo veo la Eucaristía, siempre pregunto y siempre me repito, porque a veces me distraigo mucho, Jesús, aquí estás y aquí estoy. Y eso se me clavó en el corazón, que a veces uno no sabe qué decir y nada más voltear a ver la Eucaristía y decir, Jesús, aquí estás y aquí estoy, repetirlo tantas veces como sean necesarias. Y me daba cuenta como al principio lo podía repetir 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero llegó un momento en que a la primera que yo lo decía, a lo mejor mi mente no se calmaba, pero mi corazón sí respondía a eso, ¿no? Entonces, yo podía pasar mucho tiempo solo viendo la Eucaristía y me llamó mucho la atención cuando mencionaron todo, pues que estaba santificándose Carlo Acutis y que platicaban mucho de que él decía que veía mucho la Eucaristía y le decían, pero veo que no estás rezando nada. Y él decía, no, pues solo estoy viendo a Jesús y estoy viendo su corazón. Y si yo lo estoy viendo, quiere decir que mi corazón se está haciendo más grande. Y eso para mí fue como, ¡pum! O sea, solo con ver la Eucaristía, mi corazón se hace más grande. Entonces yo empecé a ir y yo decía, ok, este año empezó esa dinámica y empecé a ir a ver a Jesús y decía, aunque sean 5 minutos de decir, Jesús, aquí estás y aquí estoy, te entrego todo mi día, porque era como visitar a un amigo. Y me empecé a dar cuenta que todos los días, cuando esto se hacía una rutina, había días que iba menos, había días que iba más, pero cada vez tenía más cosas que platicarle, pero sobre todo que escuchar de lo que él tenía para mí. Y se empezó a hacer como una cita que antes de todo era una cita con Jesús. Gracias a esta rutina puedo decir que hoy ya no tomo antidepresivos porque eso me calmó mucho mi mente y mi corazón. Me bajó grandes cantidades de niveles de ansiedad y puedo decir que esa rutina, o sea, transformó mi vida. La dejé un rato y la volví a repetir y era como primera hora del día y empecé a platicarle a Jesús cómo me siento hoy, qué le quiero platicar, le quiero ir diciendo porque obviamente, a ver, obviamente Dios sabe nuestros días. Y Él lo sabe porque Él lo está viviendo todo el tiempo con nosotros, pero es muy diferente cuando tú lo explicas desde tu historia de vida, ¿no? Desde tu realidad. Es muy diferente que yo le diga, yo estoy viviendo esto, yo estoy triste por esto, yo estoy feliz por esto, hoy me siento triste, hoy me siento sola. Y creo que son situaciones completamente válidas de cualquier humano. Entonces, de repente tú puedes ver a los que son, no sé, sacerdotes, consagradas, religiosas, monjas, gente que dices, no, pues se la vive, o sea, rezando. Y hay veces que dicen, sí, pero, pero también uno a veces se siente triste y uno a veces también entre todo eso, también se sienten tristes, también se sienten solos. Entonces, decir, poner los pies en la tierra de dónde estamos nosotros, dónde estoy y qué le quiero platicar a Dios. Y así, conforme lo vas haciendo diario, me di cuenta que Dios siempre tenía una respuesta y al final de todo, siempre le decía, bueno, ¿y tú qué me quieres decir el día de hoy? Y a veces se me veían pasajes de la Biblia, pero siempre, siempre había una respuesta de lo que yo le estaba diciendo a él. Entonces es algo que a mí me ayudó como comprender, primero, qué es la contemplación y observar que mientras tú estás ahí, tu corazón se está haciendo más grande. Wow, pues después de ese gran testimonio que Andy nos acaba de compartir, neta, solo puedo decir gloria a Dios, porque definitivamente que la oración provoca milagros y esto que acabamos de escuchar es uno de ellos. Y justo mientras ahorita venía escuchando mucho lo que Andy nos compartía, me identifiqué demasiado y solo pensaba en mi cabeza, ¿no? Lo que ustedes también pueden pensar de que no tengo tiempo, ¿no?
o en qué momento de mi día, sobre todo todos nosotros que estamos en el mundo, podemos hacer un espacio o encontrar el momento para hacer oración. Y me identifico muchísimo con esto porque la verdad es que sí es un reto. O sea, el mundo nos mantiene entretenidas, ocupadas y siempre va a haber muchas cosas que hacer. Y justo hace unos días escuché una reflexión de un padre en un podcast que me encantó, porque él explicaba cómo podemos pensar que las monjitas tienen mucho más tiempo para rezar, ¿no? Porque esa es su actividad principal y no tienen tantas distracciones como el resto de los laicos en el mundo, ¿no? Pero este padre cambió totalmente el enfoque y dijo, al contrario, como nos encontramos al frente de la batalla, precisamente por eso necesitamos de la oración para agarrar fuerzas y salir al mundo y salir a vivir el resto de tu día, ¿no? Entonces la oración tiene que ser esa base de donde podamos partir para funcionar el resto del día. Y la verdad, si nos ponemos a pensar los momentos que vamos a pasar de rodillas en oración, ya sea en tu cuarto, en la capilla, en el Santísimo, ¿no? Van a ser muy poquitos momentos comparado con el resto de tu vida. Pero si lo piensas así, realmente, esos pequeños momentos van a ser la base para que el resto de tu vida funcione. Y de eso se trata, ¿no? Que como hijos de Dios, al salir de estos momentos de oración, al salir después de haber vivido la misa, por ejemplo, podemos extender su reino en el mundo, ¿no? Yo también me identifico también porque este año he estado trabajando mucho en mis hábitos y uno de esos es la misa diaria, ¿no? Desde que empecé a ir a misa en las mañanas y hacerlo una prioridad, yo antes iba a misa hasta el final de la noche algunos días, ¿no? Y si me daba tiempo. Y ahora que lo hice la prioridad de empezar mi día con la misa, cambió totalmente. ¿Por qué? Porque le estoy ofreciendo mi día y lo estoy poniendo todo en sus manos y empieza una relación, como dice Andy, o sea, cada vez te dan más ganas de platicar con él, de escuchar su voz y creo que a todos nos puede hablar de muchas formas. Por ejemplo, a ti, Nat, ¿de qué formas te gusta hacer oración? Bueno, qué bueno que me preguntas eso, Dani. A mí me gusta mucho hacer oración escrita, por ejemplo, ¿no? Que hay veces que sí estoy en desolación, que digo, no escucho a Jesús, no hago nada, este, no veo nada y lo que quieras. Y algo que me sirve es escribirle una carta, ¿no? A Jesús. Escribirle cómo me siento, como decía Andrea, de que ella le habla a Jesús y le dice cómo fue su día, cómo se siente. Lo mismo yo, pero a través de la escritura. Le escribo, Jesús, me siento así, me siento asá, esto y lo otro. Y hay veces en las que ya está sin pensar, que no lo pienso y que empiezo a escribir. Y me sirve mucho volverlo a leer porque hay muchas palabras que Jesús me dice a través de este método de oración, ¿no? Entonces, pues sí, me gusta mucho ese método. También, por ejemplo, cuando hay alguna meditación o leen el Evangelio o algo, si leen algo de una reflexión que me llamó la atención, por ejemplo, cierta frase, la repaso, o sea, la pienso otra vez, la escribo en mi libreta, por ejemplo, Dios es bueno, ¿no? Que me llamó la atención eso. La escribo eso en mi libreta y trato de meditar sobre eso. ¿Qué es lo que me quiere decir Jesús con esta frase, no? ¿O qué es lo que se me viene con esta frase? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo aplicar esta frase a mi vida diaria o cómo se relaciona, por ejemplo? Y así es como, pues sí, como también Dios me habla mucho y como me gusta orar. A ver, May, ¿y a ti cómo te gusta orar? A mí también me gustaría agregar que Dios te habla de una manera única y especial. Entonces, ese momento de oración o de diálogo es el que yo más anhelo porque Él sabe comunicarse conmigo de esa manera en la que va a llegar directo a mi corazón y va a traspasar hasta mi alma, ¿no? Em, yo en lo personal hice un espacio en mi cuarto que fuera como mi lugar secreto, que fuera un rinconcito donde yo me sintiera súper a gusto, donde pudiera yo hincarme, sentarme, este, inclusive simplemente contemplarle, ¿no? Y yo tengo la Cruz del Apostolado de Conchita Cabrera, que es la que ahora sí me ha llamado más a mí, pero siempre que lo veo
a mí me gusta empezar con el corazón del universo frente a mí, ¿no? Lo mismo cuando voy al Santísimo y me gusta imaginar el corazón de Jesús en ese momento y cuando luego entablar esa conversación con él en lo profundo que uno se pierde, ya no es como que duras 1 minuto, 2 minutos, sino que se va haciendo cada vez más grande por la sed que uno va sintiendo por dentro, que te pierdes en el momento, ¿no? Me gusta imaginar que ese corazón late por mí, late de amor, porque se está derritiendo e inclusive mi corazón se empieza a acelerar, ¿no? De tan solo pensarlo o imaginarlo. Y también ahora la importancia de la contemplación se me venía muchísimo una historia, fui a Guatemala a escalar un volcán y bueno, era en la noche, no se veía nada, estaba lloviendo y hacía muchísimo frío, ¿no? Para esto fueron 8 horas para subir al volcán y al pico y cuando llegamos por fin nos tocó ver al amanecer. Y la contemplación no solo lo puedes hacer en el Santísimo o cuando estás con tus amigos o con tu familia, sino que también en la naturaleza. O sea, yo lo podía ver en el amanecer y yo decía, Señor, es que, ¿cómo es que te levantas tú todos los días y pintas esto solo para mí, ¿no? De esa manera tan única y era tanta mi alegría que ya ni siquiera contaba las horas cuando bajaba. eh, y también lo puedo ver en mis amigos, también lo puedo ver en mi familia o en una mirada con un desconocido en la calle. Y es cuando digo, Señor, es que tú estás siempre en todos lados. Y Él nos busca hablar de diferentes maneras. Simplemente es abrir los ojos a ver más allá de lo que uno está viviendo. Y tú, Andrea, por ejemplo, ¿cómo te comunicas con Él? Bueno, yo ya les platiqué un poquito que a mí me gusta mucho ir a contemplar la Eucaristía, pero hubo un momento que me sentía como no muy bien y Jesús me decía mucho, necesitas una rutina. Entonces, justo lo que decía Dani hace ratito, que a veces es difícil hacernos tiempo porque el trabajo, las actividades del día, ¿no? Entonces yo lo que hice fue literal, primera actividad del día, pongo la alarma 6:45 y de ahí me voy, o sea, 8:30 yo ya sé que tengo que estar digo, 7:30 en el Santísimo y empiezo con una aplicación que se llama Meditación del Día y empiezo a reflexionar sobre el evangelio, la reflexión del día, y me gusta mucho porque hablan mucho de respiraciones y así. Entonces, esa dura aproximadamente como 15 minutos y después pongo una adoración instrumental con naturaleza, muy bonita, así búsquenla, y empiezo a leer las lecturas del día. Entonces las leo, como que me preparo para la misa, las leo y veo qué me quiere decir Dios hoy. Algo que a mí me ha ayudado mucho es que las primeras lecturas siempre empiezan con hermanos y yo la leo como hermana. Entonces la siento muy, como muy de primera persona y me ayuda mucho como a entenderlo. Después, bueno, ya me preparé para la misa, voy a misa de 8:30 y me regreso al Santísimo y justo empiezo a escribir. Yo también escribo mucho como tú, Nat. Y lo más importante siempre, siempre es empezar. Hola Jesús, ¿cómo estás? Fíjate que yo estoy bien, mal, cómo me siento. Siempre antes de pedir algo agradezco. ¿Qué le quiero agradecer hoy a Jesús? ¿Qué le quiero pedir? Y al final siempre hago la pregunta de ¿qué me quieres decir no hoy? Hay veces que me puedo sentir como muy feliz y todo es muy, muy cortito porque es como muy claro, pero hay otras veces que me pide que voy sintiendo, ¿no? Mucho perdón y empiezas a hacer oraciones como un poco más profundas, que bueno, eso sería para el próximo episodio. Y ya, o sea, prácticamente esas son las herramientas que a mí me han servido mucho. Y algo que también me ayuda mucho es que soy una persona que se distrae, con la mosca que pasó. Entonces yo siempre estoy, o sea, siempre, siempre, siempre me pongo audífonos. Y justo la playlist que les digo, siempre la estoy escuchando y a pesar de que no tiene letra y es muy naturaleza, adoración instrumental, como que me ayuda a no estar pendiente de lo que está pasando y a mí me ha ayudado mucho. Y a ti, Dani, ¿qué te ayuda en estos momentos de distracción del mundo?
A mí también me pasa que me distraigo mucho y sobre todo me distraigo incluso para encontrar el momento de hacer oración. O sea, como que me distraigo con todo lo del mundo porque la verdad, si somos muy honestos, es mucho más sencillo estar 20 minutos en Instagram o una hora, ¿no? Viendo reels que ponerte a hacer oración. Entonces, incluso a mí me cuesta mucho como hacer ese esfuerzo de este va a ser mi momento de prioridad, de momento de oración, ¿no? Entonces, ahorita que las escucho a ustedes, hasta me inspiran a ser mucho más como, pues sí, como más celosa, se puede decir, celosa en mi tiempo de oración personal. Pero bueno, justo cuando a mí me está costando mucho concentrarme, me sirve mucho empezar con alabanza. Yo tengo un playlist de worship que me sirve y que hay muchas horas por ahí. Entonces, empezar con alabanza, simplemente alabando a Dios y como ofreciéndole ese momento y diciendo, de aquí para allá es nuestro momento y no voy a apelar el mundo por un ratito. Me sirve mucho empezar con alabanza. Me sirve también escuchar el podcast de ¿Qué haría Jesús? Para iniciar como con esa oración de reflexión. Me sirve escribir. Yo hago una dinámica justo de cartas a Jesús, en donde le pido al Espíritu Santo que me hable y me pongo a escribir, pues sí, como de parte de Jesús para mí, ¿no? Porque sí, de verdad, si tú le pides al Espíritu Santo que te utilice tu mano para escribir, créeme que lo va a hacer y luego se va a mover y no vas a saber ni qué escribiste con palabras que ni siquiera tú usas para hablar, pero que el Espíritu Santo sí escribe en ti. Y justo, o sea, como que literal yo pongo J, dos puntos, y dejo que él me hable, y luego pongo D, dos puntos, y yo le respondo, ¿no? Entonces es como un diálogo muy bonito, y sí escrito porque en mi cabeza yo me haría como mil bolas. Entonces como que en mi momento exclusivo de oración lo hago en la escritura y es bellísimo. Y es muy padre ver cómo después de estos momentos exclusivos en oración, a lo largo del día tú también puedes ir como identificando su voz, ¿no? Como que pensamos que la oración solo van a ser esos momentos exclusivos y no, esos son unos momentos muy bonitos que hay que, claro que sí, buscarlos, pero el resto de tu día se puede volver una oración, ¿no? A mí un lugar donde Jesús me habla muchísimo, así como May decía que en los paisajes y en las personas, ¿no? A mí incluso me habla mucho, sí a través de la gente, pero también en los momentos más randoms, o sea, de que voy caminando en la calle, veo un árbol y algo me dijo por ahí, ¿no? O estoy en la regadera pensando en el champú y de repente como que me atropella una idea de otra cosa que cero venía de mí, ¿no? Entonces también es un tema para otro episodio, el cómo discernir si es la voz de Dios, ¿no? Lo que te están diciendo, que les doy así como un resumen, busquen director espiritual para que los vaya guiando en este crecimiento de la vida de oración, pero hay muchos medios, ¿no? Y hay muchos medios y mucha esperanza y muchas formas para lograr ese encuentro con Jesús que todos estamos buscando. Justo todos fuimos a un retiro de previa contemplativa y mi mamá me mandó preguntarle a cualquiera de las hermanas que cuál era el secreto para llevar una vida de oración o cuál era el secreto para tener una oración tan larga, ¿no? Y me acuerdo que la hermana me dijo que tu vida sea una oración constante. O sea, que todas las actividades que tú hagas todo el día, como decía Dani, que puedas ser una oración, ¿no? Y el decir, oye, estoy haciendo mi trabajo y te estoy ofreciendo, Señor, estoy aquí y solo para ti te la entrego. Eso me ayuda mucho a llevar mi, mi día a día y a ofrecerlo y a tener ese diálogo constante, que hay veces que algo que también me ha servido muchísimo también es el decir, cuando tengo algo que me pasa o algo con quien quiero hablar primero, es con Dios. Quiero llegar y al primero que me pasa algo bueno es al primero que le quiero contar, al primero que le quiero decir, oye, me siento muy triste hoy o me siento mal, es Él y ha ocupado la prioridad en mi día a día, en el diálogo con la primera persona que quiero hablar. Y otra cosa que me ha servido a mí para no distraerme era el llegar y decir todos mis pensamientos o hacer ese vómito verbal que a veces hacemos antes de que, ay, no me pasó, tengo pendiente, tengo tal, tengo bla, 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 y hacerlo y en ese momento tu mente se vacía. Y ya que se vacía por completo, me paro y digo, ahora sí, Señor, habla, deja que yo te escuche primero. Y ya cuando hago ese momento de silencio, a ver, Dios nos está hablando 24/7, cada minuto, cada segundo del día, de diferentes maneras. Te va a hablar a través de tus amigos, a través de tu familia,
o como ya decía, ¿no? En paisajes, en la Biblia, en algún libro, o cuando con un profesor, con alguien del trabajo, de la manera más inesperada. Entonces simplemente es abre tu corazón para escuchar ese mensaje de amor que tiene para ti. Y en momentos en los que vas al Santísimo o te distraes o estás en tu oración, yo lo que digo es, Jesús, no te merezco, pero te necesito. Y siento como mi corazón se abre o se hace más pequeño o se humilla ante el amor más grande del mundo. Y sé que no lo merezco, pero sí sé con certeza que lo necesito. Me mega encantó, me mega encantó lo que dijiste. Se me hizo hermoso y me llegó esto de vaciarte de ti mismo para poder llenarte de Dios en la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos con la mente llena y por eso nos distraemos. Bueno, a mí al menos así me pasa, ¿no? Que llego y pienso que en los frijoles, que en el arroz y que si mi amiga ya me dijo esto, que estoy enojada por lo otro y que a dónde voy a ir de viaje o que lo que sea, ¿no? Que vengo pensando en todo menos en Dios. Entonces, mi mente y mi corazón en ese momento están llenos de otras cosas. Y eso hace que se nos dificulte mucho escuchar a Dios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es vaciarnos de esas preocupaciones y de esos sentimientos para poder nosotros llenarnos de Él, llenarnos de Dios y decirle así como Mai dijo, ¿no? Señor, no te merezco, pero te necesito. Señor, aquí estoy, como dice Andrea, ¿no? Aquí estoy. Ayúdame, ayúdame a orar, ayúdame a vaciarme, ¿no? Y bueno, eso me encantó, se me hizo hermoso. Y la verdad es que les tengo que confesar que cuando tengo que estar mucho tiempo orando en silencio o cosas así, a veces me duermo, sí, a veces me quedo dormida, pero yo se lo conté a una directora espiritual y me dijo que no pasaba nada, que también Dios obraba, de alguna u de otra manera obraba, ¿no? Y se me viene mucho a la mente una imagen que hace siglos vi en Instagram, que es de una persona que está viendo la Eucaristía y de la Eucaristía salen como unos rayos, como unos tipos de rayos de luz y penetran en el corazón y en el alma de esa persona y esa persona literal no tiene que hacer nada, solo tiene que estar enfrente de Jesús. Entonces así pienso yo digo, bueno, si me duermo, pues ni modo, igual los rayos están penetrando en mi corazón y Dios está trabajando en mí a través del sueño, ¿no? Entonces, si en algún momento se llegan a dormir o algo, no se sientan mal, no se preocupen. Digo, no por eso van a llegar con su almohada a la oración o van a procurar dormirse siempre, no, ¿verdad? Sino que simplemente si están muy cansados o si por accidente se quedaron dormidos o lo que quieran, no se sientan mal porque Dios obra y Dios actúa. Y luego también algo que me ayuda, o sea, me da mucha, no sé, como risa o así, es que al día siguiente, a veces, entre cuando, como estás haciendo esta dinámica a diario, soy como más consciente de lo que platiqué un día antes. Entonces yo me espero hasta el día siguiente a decir, no, yo le voy a platicar a Jesús mañana que llega, ¿no? Entonces cuando siento una oración respondida, llego y chócala Jesús, triunfamos. Y me alegro muchísimo, o sea, literal, llego y chócalas, porque siento que cuando hago algo que me pidió o algo que pide que cambie de mi carácter, o sea, cuando lo logro, es como, te obedecí, o sea, te escuché y literal, te obedecí y lo hice, ¿no? Entonces, ese es mi tip. Y algo que también me tomaba mucho tiempo al principio es que, bueno, ya les expliqué que yo me distraigo mucho, ¿no? Entonces, a mí me cuesta muchísimo trabajo rezar un rosario, porque siempre se me olvida en qué Ave María voy. Entonces, las cosas que son como muy repetitivas, yo a la mitad de la oración, o sea, de rezar, se me va, ¿no? El tape. Entonces, ¿qué le recomendaría a una persona que está por iniciar? Lo primero que le recomendaría es disposición.
O sea, reconocerse como necesitados de Dios. Entonces, cuando uno ya lo reconoce, uno dice, no, necesito platicarle a Dios, necesito hacerlo parte de mi vida, necesito tomarlo en cuenta, entonces siento que el corazón predispone a la oración, ¿no? Entonces uno ya está listo para recibir pues ese amor que tengo para Dios y Dios tiene para mí. Entonces lo primero que recomendaría sería la disposición. 2, busca amigas con la misma intención en el corazón que tú. Porque hay veces que uno puede estar en época de desolación, pero tu amiga te va a sacar. O sea, tu amiga te va a decir, ven, vamos a la comunidad, ven, vamos a salir, ven, hay que salir adelante. Y eso siempre es clave, ¿no? O sea, obviamente va de la mano con el 3, busca una comunidad, busca un director espiritual, alguien que te oriente, alguien que sepa más que tú dentro de la fe. Entonces, a mí me ha ayudado mucho ese tipo de cosas y nada, eso es lo que recomendaría, disposición, comunidad, amigas y director espiritual. Bueno, ¿y ustedes qué les ha ayudado o qué tip le darían a alguien que quiere iniciar con esta oración? May. Yo, Ani, concuerdo con dos de tus tips que me encanta. La primera, la disposición. A mí lo que me sirve con las personas con las que camino en fe, siempre les digo que pongan una silla en su cuarto y se imaginen que están hablando con su mejor amigo. Y en ese momento, que desde decirle, ¿qué onda, cuate? O hola, Jesús, Jesús, como tú le digas, que sea un diálogo primero de corazón a corazón, como si estuvieras hablando con tu mejor amigo y que empieces con 1 minuto. Después aumentes 2, después 3, 4, 5 y después ya el cronómetro no lo vas a necesitar porque vas a querer hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta el tiempo que tú quieras, ¿no? Otra que se me hace súper importante que mencionó Andy es la de la comunidad y un director espiritual para que te guíe en este caminar con Jesús y una comunidad para que tengas amigos y hermanos en Cristo para que te ayuden, que aunque tú tropieces, ellos te pueden ayudar a levantarte y a seguir adelante. Y pues como las 4 aquí presentes han sido muy importantes en mi caminar en fe, mis amigas en Jesús. Y creo que todas hemos pasado por temporadas muy difíciles o crisis emocionales o espirituales y siempre hemos tenido una mano que nos levante o en ese momento si no quieres hablar, por lo menos un hombro donde poder encontrar consuelo, ¿no? Y otra cosa que me gusta decir cuando te dicen de que, es que no me sé ninguna oración, ¿no? Obviamente empezar con el Padre Nuestro y el Dios te salve María se me hace como lo más básico, Lo que Jesús pero empezar también a tener esa curiosidad de leer la palabra de Dios también, ¿no? Como decir, hay mucha gente que me decía, ay, pero es un libro muy largo, le digo, pero no te da curiosidad como ver qué pasó después en la segunda parte, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y ya como que se picaban y empezaban a leer más, o por lo menos a mí también me sirvió eso. Y siempre, siempre tener presente que Él te está esperando, que Él te está esperando para escucharte, para estar contigo un momento y aunque tú no le quieras decir nada en ese momento y tú simplemente le digas, Jesús, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Él lo va a tomar y créeme que tú vas a terminar recibiendo hasta lo quíntuple de lo que estás dando. ¿Y tú, Dani, qué recomendarías? Me encantan los tips que mis amigas acaban de compartir. Yo también les quisiera agregar como verlo como un camino en el que vas a ir creciendo y vas a ir perseverando y mejorando cada vez. Así como todos aprendimos a gatear, a caminar, a correr, ¿no? O que al principio, no sé, me viene ahorita el recuerdo de cuando yo la primera vez intenté agarrar un lápiz para aprender a escribir, ¿no? Que me costaba muchísimo, hasta las gomitas que nos daban en el kinder, yo se las quitaba y jugaba con ellas. O sea, real me costaba trabajo aprender a escribir y a la fecha agarro mal el lápiz, ¿no? Pero aprendí a escribir. Y creo que la oración a veces funciona así, o sea, como que nos podemos frustrar en el principio porque va a haber muchos obstáculos. Y claro, tu alma tiene ganas y un deseo enorme de encontrarse con Dios. Entonces créeme que vas a encontrar muchos obstáculos porque alguien, claro, que no quiere que te encuentres con Él,
Entonces yo solo te puedo recordar eso de perseverar. De hecho, justo como dice en Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Entonces, qué bonito si vemos la oración como ese momento de agradecer y sea lo que sea de momento que tengas, agradécelo porque al final no eres tú quien está orando, es el Espíritu Santo que está orando en ti, que se quiere encontrar con el amor de Dios y que quiere empezar a transformar tu vida. Entonces, velo como ese camino que va a ir creciendo, que sí, puedes empezar con la oración vocal, repitiendo. A mí también me cuesta las repeticiones como Andy, pero así como en el gimnasio, las repeticiones son las que te hacen los músculos. Entonces, las repeticiones son las que nos hacen también un bien al alma. Y luego puedes también reflexionar, ¿no? Con la palabra, como dijo Mai, y luego también de repente vas a tener ganas de expresar algún sentimiento, ¿no? Decirle un piropo a Dios o una alabanza o algo así. Y luego puede ser que llegues a la contemplación, como Nat al principio de este podcast muy elevadamente nos inspiraba. Porque sí, la oración contemplativa de verdad es la más elevada, la más profunda, a la cual todos debemos de, pues sí, ponerlo como meta. Pero en la vida espiritual va a haber momentos de sequía, de fruto, y hay diferentes tipos de oración y que sepas que pues todos estamos orando por todos, que somos una iglesia unida y que justo esa es la comunión de los santos. Entonces, pues que sepas que vamos a estar orando por ti, por todas las personas que escuchen este capítulo, que tengan unas ganas de orar, porque tus ganas de querer hacer oración ya son oración. Entonces, que sepas que vamos a estar pidiendo por ti. Y para cerrar, los dejo con la host Nat. Bueno, y pues sí, continuando con la última pregunta, igual ya para rezar, yo como dicen todas, igual se me hace muy importante esto de la comunidad. ¿Por qué? Porque es un apoyo, ¿no? Porque cuando te sientes desolado, o cuando te sientes mal, o cuando dices no sé orar y todo, pues dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, una persona puede que diga algo que a ti te sirva, que a lo mejor tú caches y digas, ah, ok, esta es mi forma de orar, ¿no? O también lo que dijo Dani del lápiz, literalmente me llegó lo de la escritura, que dijo, tal vez no sé agarrar el lápiz como todos, pero sé escribir, ¿no? Lo mismito pasa en la oración. Cada persona tiene una forma muy distinta de orar, porque somos únicos e irrepetibles, como dice el Papa, no me acuerdo qué Papa lo dijo, pero dice, hay tantos caminos a la santificación como la cantidad de personas que hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Que no hay caminos iguales. Todos los caminos son diferentes. Y a lo mejor como Dani agarra el lápiz, no está mal que lo agarre así, sino que solo es una forma diferente. ¿Por qué? Porque escribe. Y el objetivo es que escriba, o sea, el objetivo es que se relacione con Dios, que ore con Dios, no importa cómo lo hagas, si a través de oración mental, a través de oración vocal, a través de solo contemplación, a través de la escritura, a través de la música, que también se ora con la música, porque el que canta ora dos veces, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, que no tratemos de imitar tanto a otra persona, porque bueno, a lo mejor no nos sirve su método, a lo mejor sí nos sirve y a lo mejor no. Mejor tú habla con Dios, llénate de Él y busca ese método con el que tú te puedas relacionar mejor. Y para eso, como dicen mis compañeras, es muy bueno tener un director o directora espiritual para que ellos te indiquen la mejor manera para que tú sigas a Dios a través de la oración. Bueno, amigos, muchas gracias por todo. Ya terminamos este episodio que nos quedó un poco largo, pero la verdad es muy bueno, ¿no? Ay, también se me olvidaba lo de los retiros, ¿no? Que es muy importante también, bueno, muy recomendable que, que asistan a retiros, porque los retiros los ayudan mucho a que se puedan introducir más en este tema y sobre todo
que se puedan acercar más a Dios y conocerlo más, ¿no? Y si ninguna tiene nada más que decir, Gracias, Nat. Bye, Nat, te queremos. Gracias, Nati. Gracias, Nat. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. bueno, nos despedimos, Dios los bendiga y esperemos que el Espíritu Santo entre en ustedes y les funcione. Bueno, vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.